Claro. Que el primer desordenado pues era don Daniel, y como él era el que manejaba los dineros y todo, de veras era. Por principio de cuentas, él salió a una gira con López Mateos y me dejó encargado de todo, pero yo no podía tomar ninguna decisión, nada más para que se vaya usted enterando. Como que me enteraba yo de todos los problemas seguían y no se podía, yo no podía tomar ninguna decisión. Además estaba muy difícil, veía yo, por otro lado, muy difícil tomar alguna decisión cuando me enteré de que yo era el subgerente, era el título que tenía, y mi sueldo era inferior al de todos los de la oficina, incluidas secretarias. Entonces decía yo, realmente esto está medio falso, pues ¿qué caso me van a hacer? Pero además no podía tomar ninguna decisión, de modo que pues me enteraba de las cosas. A la hora que volvió don Daniel de su gira, y yo me contentaba con la cantidad de acreedores que tenía, porque era una revista un poco curiosa. Sacaba felicitaciones a la revista de todos los gobernadores y funcionarios del gobierno cuando cumplía algún aniversario, pero felicitaciones que no había ordenado ningún gobierno ni ningún funcionario. Durante la ausencia de don Daniel, pues se me ocurrió, bueno, voy a ver si puedo cobrar algunas de estas deudas. Yo no sabía en realidad cómo estaban. Entonces fui a varias ciudades, a Puebla. Es que no existía un contrato, no existía nada. Bueno, me volví con la cola entre las patas porque no, era imposible rescatar algún centavo de aquello que se debía. Bueno, para abreviar, a los 3 meses le dije a don Daniel, mire don Daniel, no sé si usted no se entendió conmigo, yo no me entendí con usted, pero esto no funciona. Yo como que pues le doy muchas gracias por la oportunidad que me dio, pero... Y entonces fue cuando vi a Freire y él me recomendó con Raúl Horta, que tenía una agencia de publicidad. Entré allá a trabajar, lo mismo me dijo Raúl Horta. Dije, Rafael, pues vamos a ver, es la primera vez que yo trabajo con alguien, a ver si nos entendemos. Bueno, entré a trabajar con él. Semanas después, o poquito después, enferma Carlos de Negri, al que don Raúl Horta le escribía los artículos del periódico. Columnista de Excelsior durante muchos años. Excelsior, y tenía una columnita, se llamaba Buenos Días, me parece. Entonces a Raúl Horta se le ocurre encomendarme a mí la columna de Carlos de Negri. Bueno, pues yo traté de hacer lo mejor posible, de lucirme, pues les pareció bien, y fui en esa página y en esa colaboración fui Carlos de Negri durante 6 meses. Pero no solo era eso, sino que además había que hacerle 3 programas de radio a la semana. ¿Al mismo de Negri? Al mismo de Negri. Y
pues claro, yo era el que tenía que hacer los 3 programas de radio, con cosas curiosas, porque además, es decir, en el caso particular, había que hacer los artículos con anterioridad. Bueno, todos los artículos se hacen con anterioridad, pero no cuando se va a reseñar, por ejemplo, una gira, y hacer los artículos con días de anterioridad. Entonces salía Carlos de Negri, invitado por el presidente a inaugurar presas, y antes de que se inaugurara la presa ya tenía que estar el artículo hecho sobre la inauguración de esa presa. Entonces verdaderamente hacía yo equilibrios poéticos, porque me ponía yo en el lugar de Carlos de Negri, desde la cortina de la presa de tal por cual contemplo el panorama, un poquito al estilo de Carlos de Negri que ya le había yo agarrado. Y veo el porvenir de la patria en este puño, en este cuenco de cemento de donde va a correr el agua para regar, bla, 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 bla. Y vemos que era, pues, dificilillo. Además, había que hacerle un programa de cine, más o menos con un noticiero que tenía, ¿cómo se llamaba? Semanal, se me fue el nombre, que también había que hacer un poquito al mismo estilo. En las mañanas, es decir, el determinado día se reunían los fotógrafos, entonces yo les decía que vamos a tomar, había que poner parte política, parte artística, parte deportiva. A esto me refiero con lo de los deportes. Había que hacer la nota deportiva y la de los toros antes de que sucediera. Entonces, además con ciertas características, sin haber visto lo que tomaban los fotógrafos. O más bien dicho, los fotógrafos se les daba una pequeña guía, y sobre esa guía se hacía un texto, pero sin ver lo que habían tomado los fotógrafos, ¿no? Entonces, después había que ver la película y estar ahí haciendo los recortes, modificando los textos, porque donde decía, y el público ovacionó y aparecía el picador, pues no. Entonces había que acomodar el texto con ciertas medidas muy curiosas. Por cada renglón de texto son 10 pies, daba para 10 pies de película. Entonces cuando me decían, porque me pasaban una lista de qué había tomado, perdón, esto creo que aclara un poquito. Lo que tomaban los fotógrafos me lo pasaban en una lista. Por ejemplo, una corrida de toros. Plaza Vista, que me abre la Plaza de Toros, 8 pies. Paseillo de los toreros, tantos pies. Muletazos o banderías, tantos pies. Entonces yo tenía que acomodar el texto a ese pietaje, dijéramos, a esas medidas. De modo que sí. Se trataba de vista general del público, entonces había que poner, y entre los alaridos del gran público,
ya me llegaron los 8. Y de modo que era así una cosita un poquito, muy artificial. Porque además ya empezaba a competir en ese entonces la televisión con la entrega de imágenes de manera mucho más fresca. Sí, no caía yo, y en aquel entonces no caía yo en cuenta de eso, ¿no? Pero sí, de modo que hacía yo 3 programas de radio a la semana, un noticiero de televisión, más los artículos, más una serie de artículos sobre, había un contrato de la empresa con los cerveceros, no era por ninguna compañía cervecera, sino una, ¿cómo se llamaba? No, La Asociación de Cerveceros de México, ¿no? una cosa así, general, no era de tal marca o tal otra. Entonces, en la empresa se mandaban artículos sobre cerveza a todos los diarios de México, sobre todo en la provincia. Era tratar de hacerle publicidad a la cerveza desde todos los ángulos posibles, desde los consejos de belleza, o sea, publicidad cervecera disfrazada de publicidad de, si usted se pone unas bolsitas mojadas en cerveza en los ojos en la noche, se le van a quitar las arrugas. Después, otra cosa, no hay nada mejor para contrarrestar la ingestión de grasas en una comida mexicana que la ingestión de cerveza. Y luego eran artículos sobre los problemas del ausentismo en los trabajos, probablemente debido a muchísimas veces se debe esto al alcohol, por lo tanto no sería malo que se pensara en bebidas de moderación, era el lema, bebida de moderación contra alcohol. Entonces, donde se pudiera meter aquello, había que meterlo en cuestiones laborales, en cuestiones sociales, en cuestiones económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hacer artículos y artículos y artículos. Incluso se llegaba al caso de que por favor vaya usted a sacarle a tal doctor que está haciendo buscando medios para un hospital para alcohólicos, sacarle declaraciones en favor de la cerveza. A lo cual pues realmente nunca me presté, ¿sí? Se me debe decir, si yo, es que no es posible, esto usaba yo algunas argucias que se me iban ocurriendo, pero la principal era llegar con la persona que me indicaba, decir, mire, me mandan a esto, ¿usted está de acuerdo? ¿Usted cree que pueda decir algo en favor de la...? Y obtenía yo a veces respuestas como, mire, es como decirle, si usted se va a suicidar, no se arroje del 10º piso, arrójese del 5º. O usa una pistola. Perfecto. ¿Causaba para usted problemas éticos esto? Es decir, usted viniendo de un ambiente tan limpio como el de la Compañía de Jesús,
y entrar en un ambiente como el del periodismo mexicano de finales de los 50, principios de los 60. Pues sobre todo en este caso en concreto, porque decía yo, no es, no, digo, aunque no se tuviera esa formación, pues lo ve uno lógico, ¿no? Y así lo veía yo. Hasta que, pues también, total, un día, llegado el caso, dije, bueno, voy a dedicar mi vida a hacerle publicidad a la cerveza. Un poquito como pensar para mayores cosas he nacido, que es una frase de San Luis Gonzaga o de alguno de los santos de la compañía. Ad maiora natus sum. Bueno, tienes para algo mayor que para hacerle publicidad. Entonces lo mismo, pues fui a dar las gracias. Te dije, digo, sin decir las causas, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, vuelta al problema, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues, y había yo dado clases 6 años. Pues dije, voy a dar clases. Me encontré con un colegio que acababan de abrir en la colonia Santa María, el Instituto Juventud. Y fui a ver al director, el padre Josefino, el padre Alberto. Y le dije, padre, yo ha sido esto, si usted quiere que lo ayude yo con las clases. Quedamos que sí. Empecé a dar clases ahí durante un año y medio. Y al segundo año, que ya era yo prefecto de estudios del colegio, ocurre que me entero de que el padre Wilfredo Guinea, al que había yo conocido mucho y había sido compañero de él con los jesuitas, tanto en el Instituto Patria como en el Instituto Oriente, lo acababan de nombrar director de la Obra Nacional de la Buena Prensa. Pues dije, voy a ir a saludarlo, estando sobre todo el colegio a unas cuantas cuadras de las oficinas. Y voy a saludarlo. No, pues no me recibió muy bien. Pues teníamos muchas cosas de que platicar. Y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a ayudarme? A ti siempre te ha gustado escribir. ¿Por qué no? A mí me mandan aquí, pero pues yo así de mucho escribir. Él había tomado un curso de periodismo en Fordham, pero más bien dirección es decir, de cómo manejar un periódico o una empresa, pero no de escribir o de... Bueno, y por supuesto, pues me ilusionó muchísimo la idea, pero yo sentía un ancla en el colegio, porque yo le había dicho al padre Alberto, padre, mientras usted me necesite, cuente conmigo. Sobre todo que era el único, no era un colegio de josefinos, era un colegio de josefinos, porque nada más era un padre. Le dije, mientras usted me necesite, usted fue el primero, digamos, que me tendió la mano ahorita, ¿no? Entonces, cuente conmigo. Yo decía, no puedo hacerle esto al padre. Pasó, pero le dije al padre Guinea, mira, al salir del colegio, que salgo a las 5 de la tarde, yo me puedo venir a trabajar hasta las 8 en la tarde. Ah, pues perfecto, me quedan unas cuantas cuadras.
Y así lo estuve haciendo durante medio año prácticamente. A finales del año, después de la proclamación de premios que había en el colegio, que en aquel entonces todavía era en noviembre, porque eran vacaciones de diciembre y enero, o eran diciembre y enero, ¿verdad? Me llama el padre Alberto, al colegio, y me dice: maestro, pues mire, con mucha pena, pero ya no voy a poderlo tener el año que viene. La inscripción está mínima. Entonces, no, ni siquiera sé si... Bueno, yo por un lado vi el cielo abierto, dije: padre, usted no se apure, no se apure, yo voy a buscar dónde. Y le dije: sin embargo, si usted me necesita... Y entonces ya fui con el padre y le dije: mira, pues se me abrió esto. Y luego, durante los años siguientes, seguí ayudando al padre. Iba yo a clases de 7 y de 8. Y a las 9 estaba yo prácticamente en buena prensa.